Esa es mi primera responsabilidad de discipulado. Mi esposa María Elena Cucuteña, con quien llevamos 33 años de matrimonio, nuestros 4 hijos y nuestro yerno, nuestra hija mayor y su esposo, papás de nuestros 3 nietos. Él cumple un añito mañana. Entonces, en mi esfera de vida, mi responsabilidad primaria es el discipulado de estos 9, y es un gran privilegio hacerlo. Vivo en Bogotá, nací en el Uruguay, pero vivo hace 28 años en Bogotá y tengo el privilegio de ser uno de los ancianos en la Iglesia Noroccidente, una asamblea en Bogotá. Entonces, vamos a mirar lo que corresponde a la introducción del libro, pero si usted es un poco difícil leer el libro y escuchar al mismo tiempo, entonces le voy a decir de dónde estoy sacando el material, pero recomiendo que después lea el libro. Queremos preguntarnos en este tiempo, ¿qué es un discípulo? ¿Qué significa el discipulado? Escuchamos mucho esos términos, discípulo, discipulado. ¿Qué es un discipulado? Entonces vamos a definir nuestros términos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Tenemos mucho por aprender. Este tema del discipulado es muy amplio y en lo que vamos a ver en el día de hoy, anímanos a querer ser como Jesús, a querer imitarle, a compartir de Él con otros. En el nombre de Jesús. Amén. En Juan 1:43, el Señor le dijo a Felipe, sígueme. A Mateo le hizo la misma invitación en Juan 5:27. Sígueme. A Simón y Andrés les dijo, Marcos 1:17, vengan conmigo. Y ellos al instante lo abandonaron todo para ir tras el Maestro. La pregunta es, ¿a qué llamó Jesús a esos primeros discípulos? Pregunto, ¿a qué les llamó? ¿Cuál era el llamado que les hacía a ellos? A seguirle. Muy bien. ¿Qué más? Dejar todo. El llamado a esos primeros discípulos fue a estar con Él, a conocerle, a seguirle. ¿Y cuál era la gran causa por la cual ellos se entregaron sin reservas? Fue el Señor mismo. Esa era la gran causa. Su persona. Él fue el objeto principal de la fe y la obediencia de esos primeros discípulos. El llamado fue sumamente comprometedor y lo vemos por el hecho que ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Jesús llamó a los 12, luego llamó a los 70, leemos de eso en Lucas capítulo 10, versículo 1. Los primeros discípulos formaron a otros discípulos y desde entonces el testigo o el legado de seguir a Cristo ha sido pasado de una generación de discípulos a otra, hasta hoy, aquí. La voluntad del Señor es que los discípulos, los seguidores de Jesucristo, en cada época hagan más discípulos. Leemos en Mateo 28:19. Vayan, yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, hagan discípulos. Cada creyente tiene la responsabilidad de ser discipulado, de ser enseñado, de ser formado. Y quiero que pensemos hoy, creo que mi idea tiende a ser, cuando pienso en el discipulado, es lo que voy a hacer con otras personas. O sea, tiendo a pensar que quien tiene más necesidad de ser discipulado está allá. Pero la verdad
el que tiene más necesidad de ser discipulado y por quien tengo la primera responsabilidad es el que veo en el espejo. Soy yo. Yo soy el que necesito ser formado en la imagen de Cristo. Y es muy fácil, como quien tiene un espejo y le dice a los demás, miren, sean como Jesús. Pero yo estoy mirando la parte de atrás del espejo y no me estoy examinando a mí mismo. Entonces quiero que hoy pensemos que la tarea inconclusa soy yo. El deseo del Señor Jesús es que se formen más discípulos. Cada creyente tiene esa responsabilidad. Aprender, ser formado. Aprender a seguir al Señor Jesús. Y no solamente debe aprender, sino que también debe discipular, enseñar. Enseñar a conocer, enseñar a amar, enseñar a seguir a Jesús. Y así es que se esparce por todas partes el Evangelio. Y así es que se crece tanto en número como en madurez en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es un discípulo entonces? Vamos a usar esta definición. Un discípulo es uno que sigue Entonces vamos con una definición de lo que es un discípulo. Es uno que sigue a un maestro. Vamos con la imagen del edificio, por favor. Muchas gracias. Dejemos ahí. Un discípulo es uno que sigue a un maestro. Es una persona que aprende. Es alguien que está en una relación de alumno a profesor. Él es mi maestro. Él es superior a mí. Un discípulo imita a su maestro. El apóstol Pablo invitó a los integrantes de la iglesia de Éfeso: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Los mejores discipuladores son los que son discípulos, aprendices. En los evangelios la palabra discípulo a veces incluye a los que iban detrás de Jesús sin ser auténticos seguidores de él. Hasta se habla de Judas como uno de los discípulos. En Juan 6 al final habla de que muchos de sus discípulos lo abandonaron. Entonces eran disque discípulos, discípulos en nombre, pero no verdaderamente. Quizás esos discípulos le seguían por curiosidad o por algún beneficio, como ser alimentados o sanados. Sin embargo, esos discípulos, entre comillas, no se sometían a él, y cuando las cosas se pusieron difíciles, lo abandonaron. Y al abandonarlo, dejaron ver que no habían depositado toda su confianza de salvación solo en Jesús. En Juan 8:31, Jesús habla de lo que es un verdadero discípulo. Y Jesús hizo allí en Juan 8:31 una distinción entre los que no aceptan el control de Dios sobre sus vidas, siguiente, y los verdaderos discípulos. Afirmó Jesús que los verdaderos discípulos permanecen en su palabra, tienen una clase de fe que lleva a vidas cambiadas. Entiendo a quienes afirman que la salvación y el discipulado son temas relacionados, pero que no son lo mismo. Y quizás has escuchado eso. Primero llego a Cristo, me convierto, soy salvo, y después me hago un discípulo. Quienes tienen esa idea observan la realidad de que hay creyentes comprometidos y otros que están rezagados. ¿Conocen alguno que se dice creyente que está como rezagado? ¿Conocen alguno así? ¿Habremos alguno así hoy, aquí? No obstante, creo que estamos de acuerdo en que Dios no llama a nadie a salvarse del infierno y luego a vivir como le venga en gana. Ese no es el propósito de Dios. Venga a mí y después mira si le gusta o si no le gusta. No, el llamado a Jesús es a seguirle, a comprometerse.
El llamado de Jesús a ir tras Él tiene implicaciones para el tiempo futuro y también para el tiempo presente. Ese es el discipulado. Hace unos días estaba estudiando sobre este tema, ¿es o no lo mismo la salvación y el discipulado? Y encontré esta afirmación un poco curiosa, pongan cuidado. No se puede decir que quien no viva la vida cristiana no sea creyente. Curioso, entiendo quienes afirman eso, no estoy de acuerdo. Creo que para ser un creyente uno tiene que vivir la vida cristiana. Pero entendamos de que hay esa idea entre muchos creyentes. Esa frase resume la posición de que primero se salva y luego se convierte uno en discípulo. Yo pienso que es en base a las Escrituras, que Dios quiere que todos le sigan. Dios quiere que todos aprendan de Él como discípulos. Y espero que hoy sea la palabra de Dios que nos aclare este tema tan importante. ¿Vamos bien? ¿Están nerviosos? ¿Están preocupados? En Juan 15:8, Jesús afirmó: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. El fruto, dijo Jesús, la obediencia, deja en claro que se ha creído de verdad. Así se sabe si ha creído de verdad, si da fruto. Y el fruto, entiendo por el contexto, es la obediencia. No es solo decir que se es cristiano, es tener la clase de fe en Cristo, que resulta en una vida transformada por el poder de Dios. El sometimiento a Jesucristo, el sometimiento a su persona, el sometimiento a la palabra de Dios se nota, se deja ver, es obvio que alguien ha creído en Jesús. El verdadero cristiano es gobernado, controlado por el Señor, está a su disposición y además crece, pues sigue aprendiendo, sigue poniendo en práctica lo que aprende y sigue ese proceso a lo largo de su vida. En fin, el discípulo se va pareciendo cada vez más a Cristo, a su Maestro. Un discípulo entonces es un seguidor de Cristo, uno que ha sido salvado de la condenación que acarrea el pecado, salvado solo por la gracia que le es otorgada al momento de creer solo en la obra de Jesús. Y el discipulado es el proceso por medio del cual el discípulo crece o da fruto. Entonces, el discípulo es un seguidor, el discipulado es el proceso por el cual se crece. ¿Estamos bien con eso? Yo estoy mirando mucho este vaso porque yo muevo los brazos y no soy... Y entonces, si esto se va para allá, eso va a ser bien interesante. Entonces, póngale cuidado que no eche el vaso. El discipulado es el proceso por medio del cual se crece. Hermano, eso se llama medicina preventiva. Voy a tomar. Muchas gracias. Gracias. A mí deme plástico que el vidrio se me rompe. Lucas 14, 25 y 26. Leemos lo siguiente. Grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús levantó la barra. Ser un verdadero discípulo implica rendirle la vida a Él. Ser un verdadero discípulo implica sacrificarlo todo por Él. Ese nivel de compromiso
va en contravía de una vida fácil. Va en contravía de la comodidad, va en contravía del deseo de agradarnos a nosotros mismos. ¿Entendemos la diferencia? Entonces, hoy se quiere lo fácil, lo cómodo, lo que no implique mucho compromiso. Pero Jesús llama a un compromiso muy elevado. No es agradarnos a nosotros mismos, sino a Él. Por eso cuesta seguir a Jesús. Un discípulo es más que una persona que estudia la Biblia o se congrega. El discipulado es más que un grupo de estudio bíblico o un programa de estudio de la Biblia. Ser un discípulo de Cristo y ser discipulado tiene que ver con una vida completamente entregada al Señor Jesús. Ser un discípulo de Cristo y ser discipulado tiene que ver con los medios para llegar a asemejarse cada vez más al Hijo de Dios. Que es lo mejor que le puede pasar a una persona. Es parecerse cada vez más al Señor Jesús. Por la gracia de Dios. Y con intencionalidad. ¿Eres un verdadero discípulo del Señor Jesús? ¿Es evidente su control sobre tu vida? Depende más de su gracia. Toma tu cruz cada día. Sométete más a Cristo. Niégate a ti mismo. Anda en comunión con Dios. Aprende a vivir como a Él le agrada. Proclama el Evangelio y haz discípulos. El tema del discipulado me invita a pensar en las necesidades de otros y también en las mías. Y lo que están en los afiches de la reunión de hoy es la tarea inconclusa. Y pienso realmente que la tarea inconclusa, en primer lugar, soy yo. ¿Cuál es la tarea inconclusa? Y no apunten a mí. ¿Cuál es la tarea inconclusa? Pero está bien que apunten a mí, porque eso también es cierto. Pero si no, si pensamos que esto tiene que ver con otros y no conmigo, esto se vuelve muy teórico. Y lo de Jesús y lo de seguir a Jesús no es teórico, es muy práctico. Entonces voy a cambiar la forma que pienso en cuanto al discipulado y darme cuenta que empieza por mí. Yo asemejándome al Señor Jesús. También hay mucho por hacer alrededor nuestro. Como hay 13 capítulos en el libro, eso sonó a una conclusión, ¿verdad? Pero es la conclusión del primer estudio. Mi meta era que hiciéramos 10 estudios, 2 por sesión, pero no, es mucho material, entonces mi meta hoy es mirar 8 de las secciones del libro, la introducción y 7 lecciones. Entonces vamos ahora con la lección número 1, que se llama el costo del discipulado. Costar. Pero ¿cómo así que cuesta? ¿No es que la salvación es gratis? Claro que la salvación es gratis. En Bogotá tenemos la intención de empezar una asamblea en el sur-sur, en la localidad de Poza. Y tengo un buen amigo, se llama Luis Carlos, nos conocemos hace años. Y hemos hecho varios estudios y él constantemente decía, ustedes dicen que la salvación es gratis, pero qué pena, pero yo no le creo mucho. Sí, enganchan a uno y después empiezan a hablarle de la ofrenda, de que tienen que congregarse, que tienen que hablar con otros. Entonces yo no creo mucho que eso es gratis. Hasta hace como 3 meses que él dijo, yo soy creyente y está creciendo. Entonces, ¿cómo conciliamos lo que él dice es cierto? Entonces, ¿cómo conciliamos eso? ¿Cómo lo entendemos? Y algunos, entonces, para hacer esto más claro, dicen una cosa es la salvación y otra es el discipulado. ¿Entienden cómo llegan a esa conclusión? Pero aproximémonos a este tema entonces. La salvación es gratuita, no tiene costo alguno.
es por gracia, no por obras. La Biblia enseña claramente eso. Nadie puede jactarse de que se ganó la salvación por ser bueno. Efesios 2, 8 y 9. Si alguien tiene sed, dijo Jesús en Juan 7:37, que venga a mí y beba. Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Una invitación amplia, generosa. Esos son llamados a la salvación y creo que también son llamados al discipulado, a seguir a Cristo, a ir tras Él. Pues uno no puede ser creyente sin ser un seguidor de Jesús. No hay un periodo de prueba, no es a ver si me conviene, a ver si me gusta y ahí sí decido si le sigo o no. Una vez que soy salvo, soy seguidor suyo. No puedes escoger ser salvo y no ser discípulo. Jesucristo prometió a sus verdaderos seguidores descanso, paz, perdón y vida eterna. ¿Te has reconocido un pecador perdido? Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Si no te reconoces perdido, ¿cómo vas a ir a Él en busca de la salvación? ¿Has acudido a Él en arrepentimiento? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la capacidad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Has tomado esa decisión? ¿Te has reconocido perdido? ¿Te has vuelto a Él en arrepentimiento para recibir la salvación de tus pecados? ¿Esas decisiones han tenido un efecto práctico en tu vida? En Lucas 14, y les invito a mirar allí, ahorita vamos a leer, pero estemos listos en Lucas 14. Jesús se refirió al costo del discipulado, y ese es el título de esta lección, el costo del discipulado. Afirmó que seguirle a Él exige sumisión a su autoridad. El verdadero discípulo no debe tener área alguna de su vida que esté fuera del control de Cristo. El verdadero discípulo no tiene razón válida para reservarse nada. Reconoce que todo es de Dios y todo es para Él. Nadie debe seguir a Jesús, nadie debe buscar ser un discípulo suyo con la idea de que así se gana su amor. No nos ganamos el amor de Dios. Nos lo dio libremente, abundantemente, gratuitamente en Cristo Jesús. No hay pago que dar. ¿Con qué pagaremos? No hay forma. Amor tan inmenso. La única razón válida para ir detrás de Jesús es para manifestarle nuestro agradecimiento por el amor que Él nos ha dado gratuitamente. Los discípulos de Jesús tenemos plena confianza en la bondad, en la sabiduría de Dios y nos sometemos a Él por amor. Decimos, es el mejor amo que uno podría tener. ¿Cómo no seguir a aquel que dio su vida por mí? ¿Cómo no amar a aquel que está comprometido con hacerme más parecido a Él, a través de circunstancias, a través de su palabra? ¿Estás convencido? ¿Tienes confianza en la bondad y la sabiduría de Dios? ¿Te sometes a Él por amor? El verdadero discípulo de Jesús sigue a Jesús con gusto, lo considera un privilegio, no lo considera una carga, sino lo más grande que le ha ocurrido. Espero que ese sea tu caso. Los atletas se entrenan todos los días por muchas horas. Hasta hay uno aquí que se llama Lucho Herrera. ¿Sí está Lucho Herrera hoy? Ah, bueno, muy bien. Sí, listo. Se entrenan todos los días. Hasta hay un Willington también, sí, futbolista, ciclista, ¿no? Chévere. Y se entrenan todos los días.
¿Durante 15 minutos entrenan los ciclistas? No, con 15 minutos no llegaron ni a la esquina, ¿verdad? Horas y horas. Los músicos pasan mucho tiempo ensayando sus instrumentos. Los que tienen éxito en los negocios dedican mucho esfuerzo a las ventas y al servicio, ¿verdad? Mucho tiempo. Y decimos, ¡ja! Esa es una persona de éxito, ¿verdad? Decimos, ese es un duro, le va bien en lo que hace y se esfuerza y tiene mucho tiempo para hacerlo. Todo ello para obtener ganancias temporales. Y decimos, esa es una persona echada para adelante. Pero se convierte y vuelve a Cristo y pasa 2 horitas en la reunión del domingo y le dicen, no echado para adelante, ni un duro, ¿le llaman qué? ¿Cómo le llaman cuando dedican unas horas al Señor? ¿Cómo le llaman? Un fanático, le lavaron el cerebro, lo están controlando. Mire que ya se van a meter en su bolsillo, ¿verdad? Entonces, el que lo hace por ganancias temporales, a veces se le felicita. Al que se vuelve a Cristo y lo ven leyendo la Biblia, le dice, ay, no haga eso. ¿Será justo eso? ¿Es lógico que Dios nos pida horas de nuestra vida? El que me amó y se entregó a sí mismo por mí, no es digno de que le dé lo mejor de mi vida, mis energías, mis recursos. Entonces, pilas con eso, con decir, sí, yo soy creyente, pero no lo voy a tomar demasiado en serio. Tengo un hermano que decía eso. Sí, Miguel, sé cristiano, pero tampoco hasta allá. Pero esa no es la figura del discipulado que se presenta en Lucas 14. Entonces, o sigo a los que me dicen, tómela suave, ¿no? Tampoco se entregue así del todo. Hágalo pasitico. Jesús no dijo eso. Entonces debo escoger a quién le creo. ¿Cuál es mi modelo del discipulado? ¿Te parece raro el hecho de que Jesús espera mucho de sus seguidores? ¡No! Comprados a precio de sangre, tiene todo el derecho de exigirnos la vida. No es fanático el que quiere conocer a Dios, más bien es justo dedicar esfuerzo y tiempo para lograrlo y servirle por amor. Es lógico y necesario que los creyentes deseen parecerse más a Cristo. Es lógico y necesario que los creyentes busquen glorificar al Señor. Es lógico y necesario que los discípulos quieran avanzar los intereses del reino eterno de Dios. Antes es raro que alguien se diga creyente, que comprenda la obra del Señor Jesús y no quiera parecerse más a Cristo. Eso sí es extraño. No tiene lógica. No es consecuente. Que no quiera glorificar al Señor, que no quiera avanzar los intereses del reino de Dios, eso sí que es bien raro. Entonces, examinémonos. Creo que esto es como para mirarnos en el espejo. El verdadero crecimiento en las cosas de Dios es un regalo por su gracia, primeramente. Un regalo por su gracia es el verdadero crecimiento en las cosas de Dios, que Él otorga generosamente a quien manifiesta un deseo genuino por conocerle mejor. ¿Sí entendemos eso? Todo es por su gracia, todo es con los recursos que Él provee. Y Él da la capacidad y el deseo de crecer a los que quieren crecer. ¿Alguna vez usted se despertó y estaba mirando su Biblia que estaba ahí sobre la mesa de noche y de repente se abrió la Biblia sola? ¿Alguna vez le pasó eso? No, para estudiar la Biblia, ¿usted qué tuvo que hacer? Esa aspiración de querer conocer mejor a Dios se deja ver al dedicar tiempo a meditar en la Biblia, a dedicar tiempo a llevar una vida de estricta obediencia al Señor Jesús. No para ganarme su amor, no porque me toca, sino porque le amo
y quiero conocer a aquel que me amó tanto que entregó su vida por mí. Josué 1, 7 y 8. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Vamos bien, pero todavía no se me apure, no se me apure. Pero está bien, no, la verdad, ustedes son mucho más inteligentes que yo y están anticipando. Van bien. Lucas 14. Es evidente en los primeros versículos de Lucas 14 que las personas religiosas habían rehusado creer en Jesús. La parábola de la gran cena se encuentra en los versículos 16 al 24. Lucas 14, 16 al 24. Muchas gracias. Voy a leer ese relato, esa historia que contó el Señor Jesús. Pero Jesús le dijo, cierto hombre dio una gran cena, invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, es que he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro día. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Qué pena. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó e informó de todo esto a su señor, entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Muchos fueron convidados a la celebración, pero cada uno colocó un pretexto para no ir. Jesús deseaba que quienes no creían en él comprendieran que no hay justificación alguna para una negativa a acudir a él en fe. Entonces, cada uno con una excusa más creativa que la anterior. Este es un llamado a ir a él, pero yo escuché una de las excusas más creativas en los últimos días para no ir a una reunión de iglesia. Me escribió alguien con quien he estado hablando hace también años, pero no ha querido creer en el Señor. Y se había comprometido a ir el domingo pasado para empezar un curso. Y no fue, y me escribió el lunes, no, es que yo tengo un perrito y lo veía como bien solito y como que bien triste, entonces mejor decidí quedarme con él. ¿Qué les parece esa excusa? Sin duda el perrito tiene necesidades, pero el dueño tiene necesidades mayores todavía. Y tiene que mirar por su alma. Jesús relató que el anfitrión del evento ordenó a sus siervos invitar a los pobres y discapacitados. Y con ello parece que se estaba refiriendo a la puerta abierta otorgada a los gentiles para recibir la salvación. Los que debían haber dicho que sí a la invitación de Dios, habían despreciado esa invitación y por ende fueron descalificados. Con ese relato como trasfondo de esa gran cena, donde los invitados despreciaron el llamado, la bondad de ese Señor. Con eso como trasfondo leemos a continuación las palabras de Cristo dirigidas a la multitud acerca del costo elevado del discipulado.
Jesús como que estaba diciendo, algunos lo desprecian, pero entre ustedes no debe ser así. Y habló de un costo muy alto. Y todo aquel que profesa creer en Jesucristo debe poner cuidado a estas palabras. Miremos Lucas 14, 26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús exige una entrega total a Él. Primero debe estar Cristo, y luego las demás lealtades y afectos terrenales. Debemos estimar más al Señor y menos a todos los demás. A menudo la mayor oposición a nuestro compromiso con Dios viene de las personas más cercanas a nosotros. Fue el caso del Señor Jesús, ¿verdad? Los más cercanos a Él, sus parientes, fueron entre los que más se opusieron. Debemos comprometernos con el Señor Jesús. Ahora, hablaba ayer con unos nuevos amigos y decían, bueno, en base a este versículo, entonces quiere decir que los lazos familiares no valen de nada. Bueno, si este fuera el único versículo en la Biblia acerca de la familia, quizás podamos llegar a esa conclusión, pero hay muchas otras cosas. O sea, aborrecer no quiere decir odiar o despreciar o ignorar, sino amar menos que a Dios. Soy responsable de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Este versículo no choca con eso, la correcta interpretación. Pero sí lo que me dice es que debo amar más a Dios que a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Los amo mucho, pero amo más al Señor. Lucas 14, 27. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús exige obediencia total a Él. Debemos hacer todo lo que Él nos pida. Él es el Señor, Él es el jefe, Él manda, yo soy su siervo. Y al siervo le corresponde decir sí, Señor, y obedecer. El siervo no manda al maestro, al Señor. El Señor es el que manda al siervo. Debemos hacer todo lo que Él nos pida, inmediatamente y de buena gana. Tomar la cruz implica dificultad y sacrificio. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús a sus discípulos. Entonces te pregunto, ¿cómo te has sacrificado en los últimos días por causa del Evangelio? ¿Te ha costado algo seguir a Cristo en los últimos 8 días? ¿Qué les parece? El frente de la batalla es el lugar de... ¿Qué ocurre en el frente de la batalla? ¿Cómo son los soldados que están en el frente de la batalla? Algunos que están en el frente de la batalla, ¿qué les pasa? Entonces, el frente de la batalla es el lugar más peligroso. Pero es también el sitio donde, si le va bien, es más galardonado, ¿verdad? Los premios, las medallas son para los valientes en el frente de la batalla. Y Dios llama a los suyos a estar en el frente de la batalla. El lugar de gloria y el lugar también de muerte. Y debemos morir a nosotros mismos. Entonces, uno dice, ¡ay, es más seguro detrásito! Que los demás hagan el trabajo. Pero la verdad, en el ejército del Señor no hay ninguno que está llamado a quedarse bien lejos. Todos están llamados a estar en el frente de la batalla. Tenemos un concepto muy errado que es que otros hagan, y hablaremos acerca de eso. Más bien debo estarme preguntando qué debo hacer. ¿Cuál es mi lugar en el frente de la batalla? Lucas 14, 28. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Jesús exige un compromiso irrevocable con Él. Piénselo bien y tome su decisión. Volverse cristiano no tiene costo, es por gracia, no por obra, ya lo dijimos.
pero cuesta muchísimo seguir al Señor Jesús. Escucha esto, versículos 29 al 33 de Lucas 14. No sea que cuando haya echado los cimientos y no calculó el costo, y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar, no le alcanzó la plática. 31. O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Seguir a Cristo de verdad implica no retirarse nunca, sea cual sea la adversidad a la cual te enfrentes. Nunca para atrás. No quitar la mano del arado. ¿Has comprobado de que la seguridad la encuentras solo en el Señor? Que no hay seguridad aparte del Señor mismo. ¿De qué forma has renunciado a todas tus posesiones para seguir a Cristo? O sea, en verdad, versículo 33, renunciar a tus posesiones. ¿Lo has hecho? Creo que por lo que enseña el resto del Nuevo Testamento, no quiere decir que yo no tenga nada, pero Él lo debe tener todo. Esa es la parte importante. No digo mío nada. No reclamo para mí nada. Todo es de Él. Lo que me permite usar es por su pura gracia. Pero todo es de Él. Todo es prestado. Nada me pertenece. Los verdaderos discípulos persisten a pesar de, no se dan por vencidos nunca. Unas páginas atrás, Lucas 9, 57 al 62, un tono similar. Lucas 9, 57 al 62. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras, estoy leyendo en Lucas 9, 57 al 62. Versículo 58, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Palabras fuertes, levantando la barra, exigencia alta. Algunas personas manifestaron tener la intención de seguir a Jesús donde quiera que Él fuera. No obstante, Él sabía que ellos habían subestimado las implicaciones de ese compromiso, de seguirle a donde sea. Esas personas que manifestaron disposición, pero Jesús conocía sus corazones. Ellos amaban la comodidad, pero Él no tenía un lugar cómodo donde vivir. Entonces dijo: si es por comodidad, no. Ellos antepusieron cuestiones materiales al llamado de Cristo y Él les recordó que primero debe estar Él. Entonces, si es por la plata, no. Ellos alegaron que tenían que cumplir compromisos familiares y Él les informó que la decisión de seguirle es irrenunciable, irrevocable. Entonces, si hay algo más importante para ti que Dios, no, resuelve ese asunto primero. Y luego sigue. Las exigencias del Señor deben convertirse en la primera prioridad del discípulo. Mi primera prioridad debe ser su primera prioridad. Lo que Él quiere debe ser lo que yo más quiero. Es claro que quien no se somete a los requisitos dados por el Señor Jesús no puede ser su discípulo. Lo dice al final del 26, del 27, del 33, de Lucas 14. Si no cumple con esto, no puede ser mi discípulo. Y lo dice 3 veces.
Al escuchar acerca de las costosas demandas del discipulado, Pedro indagó por los beneficios de ser un discípulo. Ese Pedro siempre hablaba en los peores momentos, pero en su defensa decía quizás lo que los demás estaban pensando y no tenían el valor para decirlo. Lucas 18, 28 al 30. Y Pedro dijo: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él, el Señor Jesús, les contestó: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, escuchando las costosas demandas del discipulado, Pedro indagó por los beneficios de ser un discípulo. Era como si dijera: no, si es que cuesta tanto, ¿será que vale realmente la pena? O sea, estaba comparando costo-beneficio. ¿Vale realmente la pena? Oh, hermanos y hermanas, sí, definitivamente, 1000 veces sí vale la pena. Quien vive cerca del Señor le glorifica. Quien vive cerca del Señor tiene un servicio efectivo. Quien vive cerca del Señor manifiesta el fruto del Espíritu. Quien vive cerca del Señor experimenta poder en la oración. Eso es mucho mejor que cualquier cosa que podría ofrecerte el mundo. Vive consagrado a Dios. Sé obediente. Dios quiere más de ti y tiene más para ti que simplemente calientes una silla el domingo por la mañana. Tiene mucho más para ti, que vivas para las cosas temporales de esta vida. Vale la pena seguir a Cristo. El costo es muy alto. Pero eso es como cuando lo invitan a un restaurante, ¿verdad? Si yo tengo que pagar, voy al donde el corrientazo, ¿verdad? Pero si un nuevo amigo me invita a comer en algún lado, pues yo digo: ¿dónde es el más caro y el más exclusivo? ¿Sí? ¿Verdad? Amén. Listo. Muy bien. El costo del discipulado es alto, pero él paga. Él invita. Son sus recursos. Vale la pena. ¿Has subestimado quizás el costo del discipulado? Pídele a Dios que te convenza de la necesidad de tomar más en serio su causa, su llamado. Vamos a orar. Padre, gracias por nuestro amado Señor Jesús, quien dejó todo lo que tenía para venir al mundo a salvarnos. Si alguien ha pagado un costo elevado, es Él. Nunca a nadie le costó tanto la obediencia. Y gracias porque realmente nada depende de nosotros, todo depende de ti. Tú invitas, tú pagas, tú pides disposición de nuestra parte, no para ganarnos méritos ni para ganarnos el amor tuyo, sino por puro agradecimiento a aquel que dejó su hogar en la gloria para venir a este mundo, para ser maltratado, entregar su vida por nosotros, nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Gracias por recordarnos estas verdades. Perdónanos por subestimar el costo del discipulado. Perdónanos por ser flojos. En verdad ese no es tu propósito. Y que no excusemos la falta de iniciativa, sino que digamos: con la ayuda de Dios voy a seguirle de todo corazón. Que ese sea nuestro propósito y que se